recibió algo. Hay cosas que el Señor nos dice y también lo guardamos en el corazón, ¿verdad? O nos recuerda algo o nos motiva en algo, pero nunca estar en su presencia nos deja sin fruto. Siempre cuando estamos saturados, como podemos decir, rodeados de esa gracia que se desprende de Él, y siempre el Señor nos enseña y nos ayuda a meditar en cosas que como que se forman, ¿no? Pensamientos, momentos, y siempre da motivo de dar gracias al Señor por lo que Él es en nuestra vida. Bueno, yo quisiera compartir algo aquí sobre algo que ahora estamos aprendiendo, que todas estas cosas se están moviendo alrededor de nosotros, y son las aguas de aquí abajo con las aguas de allá arriba. Las aguas de arriba sabemos que es toda palabra que viene de Dios, toda palabra que construye, que levanta, que fortalece. Y las aguas de abajo es todo lo que produce el hombre por la mente natural, y eso son aguas amargas que producen amargura. Recuerden ustedes que en Jericó las aguas estaban amargas y no se podían tomar, y la ciudad estaba teniendo un desbalance muy grande. No se podía desarrollar la ciudad con aguas amargas. Y vino el profeta Eliseo y limpió por la palabra, echó aquella harina y dio esa palabra sobre esas aguas, y las aguas se sanaron. Porque las aguas representan la palabra que sale de nosotros, la palabra que sale de Dios. Siempre el hombre ha tenido su palabra, pero Dios quiere unirnos al propósito perfecto, es que la palabra que salga de nosotros esté vinculada a la palabra de Él, en esa fe y pues en esa proyección. Por esa razón estamos aprendiendo eso ahora, porque en el mover del Espíritu estamos aprendiendo de que esto motiva mucho en todas las cosas que nos movemos o que caminamos o que andamos, y estamos aprendiendo a valorar que lo que salga de nosotros no sean aguas amargas, sino sean aguas dulces, que sean palabras que vengan junto al pensamiento de Dios. Por eso cuando damos una palabra de fe, vemos que se produce y decimos, mira, Dios obró, porque te uniste al pensamiento de Dios, y eso tiene un potencial muy grande. Por esa razón, si vemos que desde el principio donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios se sigue moviendo sobre la faz de las aguas. Eso no fue algo que pasó en el principio. Dice, todo estaba en desorden, pero el Espíritu de Dios se movía y comenzó a poner orden. Pero todo depende de que nosotros querramos que ponga el orden, porque ahora sí que Dios respeta siempre pues nuestra decisión. Dios respeta eso. ¿Por qué? Porque no somos marionetas. Dios no hizo títeres ni marionetas, sino hizo gente que decida por Él, gente que le diga, Señor, yo quiero verdaderamente unirme a tus pensamientos y a tu voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, vengo a hacer tu voluntad, y Él se unió a la voluntad del Padre, y eso fue lo que lo hizo a Él exitoso, porque Él no perdió en ningún momento el camino de decir, bueno, pues soy yo o es el Padre. Él siempre dijo el Padre, y esto lo ayudó, o sea, siendo en su parte humana, siempre tuvo una buena dirección. Y creo que nosotros, sabiendo todas estas cosas y teniendo ya ahora un informe muy grande, nosotros tenemos ahora internet, tenemos muchas formas de cómo informarnos de que verdaderamente nosotros hemos nacido, o sea, hemos estado envueltos en agua desde que apenas nosotros ni sabíamos ni que existíamos. Dios permitió que fuéramos un embrión y estuviéramos envueltos en agua, y ahí estuvimos nadando, fuimos pececitos, ¿verdad? Ahí estuvimos nadando hasta que salimos. Todo eso trae una enseñanza, porque verdaderamente estamos nosotros entendiendo eso. Y ahora damos cuenta de que, caramba, ¿verdad que sí? Todo eso tiene una enseñanza, que todo mamífero, si nosotros vamos a ver todo mamífero, viene envuelto, los perritos, los gatitos, todos los mamíferos, viene en una bolsita de agua. Pero nosotros también,
No somos animales, pero somos seres humanos. Somos mamíferos. Somos humanos. Pero eso, el Señor lo que está enseñándonos a nosotros que necesitamos, que esas aguas son los que nos forman. Y así mismo como el Señor dice, por tu boca tú vas a producir o no vas a producir. Antes no sabíamos eso. Usábamos la boca muy livianamente. Si había que maldecir, se maldecía. Si no medíamos consecuencias. Hablábamos por hablar, sin medir lo que podíamos hablar y sin medir lo que eso estaba proviniendo. O sea, cuando tú das una palabra, esa palabra vuela, esa palabra va. Y a veces se forma un huracán de una palabrita. Y sí, un chisme, sí. Por eso siempre el Señor vemos que dice en el proverbio que, habla tan mal del chismoso. Dice cosas el Señor de que es injusto, que es liviano de palabra, etcétera, etcétera. Habla muchas cosas. De que envuelve las cosas en algo que no es y produce pues una tormenta. Pero todo eso está el Señor enseñando cuando Jesús dijo que Él era el agua de vida. No es porque Él quería hacerse de que, bueno, pues yo soy el agua y tú tienes que tomar de mí, sino está enseñando que esa es la única forma que nosotros tenemos para aquí estar en la tierra y estar bien proyectado, bien plantado, sabiendo que el que permanece en mi palabra, yo permaneceré en Él y Él conmigo. O sea que todas estas cosas nos están enseñando esa verdad. Ahora, cuando nosotros vamos aquí en las Escrituras y vamos a ver que el Señor, cuando hizo un juicio, mandó mucha agua y acabó, ¿verdad? En los días de Noé, acabó con mucha gente. En estos últimos tiempos hemos visto la catástrofe tan grande que hace, por ejemplo, un tsunami. Yo, de veras que yo viendo las noticias, yo veía como los carros parecían nada. Los carros, no, los edificios, las casas, todas las cosas que tenían un peso increíble, el agua lo movía como parecía de juguete. Y tú dices, ¿qué fuerza tiene las muchas aguas? Tiene una fuerza increíble. Ahora, espiritualmente, las muchas aguas, como dice en Cantar de Cantares, no apagarán este amor. Las muchas palabras no van a apagar el amor que el Señor puso en nosotros, que Él es amor. No lo vas a apagar las muchas palabras, ni todas aquellas palabras a veces que vienen en contra de lo que tú realmente has recibido. Porque lo que tú has recibido va a ser probado. Y hemos visto eso, que nuestra fe muchas veces se ha tambaleado. Porque decimos, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Somos los fanáticos del por qué. Podemos nosotros, ¿verdad?, delante de Dios decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Acaso no lo hizo Job? Decía, bueno, pero ¿por qué? Si yo crié a mis hijos o los enseñé en tus caminos y me cuidaba de que ellos no pecaran, hacía yo sacrificio para que mis hijos, por si va y hubieran pecado, que tú los perdonaras y tenía tanto cuidado y me vienes tú a mí. Pero como quiera Dios, yo te bendigo, pero bueno, dentro de eso, enséñame las razones. ¿Por qué esto? Eso es muy dado en el humano. Preguntarle al Señor, ¿por qué? Tú se lo puedes preguntar. Lo que tú no puedes decir es ir a otra persona y decirle, oye, yo no entiendo por qué Dios me trata así, porque eso ya es venir en contra de su santidad. Pero tú sí te puedes quejar a Dios. Sí te puedes quejar a Dios y decirle, Dios, no entiendo. Se lo puedes decir como un padre. Porque esa palabra, Él va a saber cómo va a motivarte y cómo te va a enseñar en eso. Ahora, esto es lo que realmente yo vi cuando leía en Santiago, capítulo 3, dice, así la palabra que sale de nuestra boca que puede inflamar la rueda de la creación. Yo he hablado sobre esta inflamación de la rueda de la creación. El apóstol Santiago habló de esto, que dijo, tengan cuidado cuando ustedes hablan porque pueden alterar el curso de la creación. ¿Cómo es eso? Mira, hermano, esta semana, bueno, varias veces hemos tenido experiencia. Este año ha sido un año de milagros, ¿verdad? Aquí. Porque hemos tenido milagros aquí en medio de veras, y tú dices, ay Señor, hay tiempos que tú tienes otro tipo de trabajo, pero este año ha sido un tiempo que hemos tenido que creer en esperanza contra esperanza, ¿verdad? Y esto fue el caso ahora, por ejemplo, de esta Margarita, según los médicos también, ya eso, que se prepararan porque la cosa hasta ahí había llegado y ya no había mucha esperanza.
Y lo creímos que no, que decía mentira. Y creer una verdad que tú no ves contra una verdad que sí estás viendo es difícil. Eso es esperanza contra esperanza. Es creer algo que parece que es imposible, es difícil. Y ahí fuimos probados todos. Y comenzamos a unir una cosa con la otra, con que la palabra que saliera de nuestra boca no destruyera, no fueran aguas amargas, sino que fueran aguas salutíferas. Ustedes no han oído de aguas en diferentes lugares que son aguas termales, donde la gente va y se sanan de artritis. ¿No han visto eso? No sé si alguna vez han visitado eso. Sí, en Cuba también hay aguas que van la gente y es un olor. Aguas termales. Le llaman aguas salutíferas. Y es caliente, pero huele a azufre. Es horrible la peste que tiene, pero cuando tú te metes en esas aguas y sales, digo, yo no me he metido, yo sí vi de esas aguas allá en Cuba, en la zona occidental, en una playa que había, y había una parte que tú te metieras caliente, pero no nos gustaba meternos porque apestaba. Pero ahí se metía la gente con artritis y todo, y salían, y se les iban los dolores. Esas son aguas salutíferas, esas son las aguas que vienen de arriba. Y el Señor permitió que aquí en la tierra hubiera algo así como un ejemplo, porque mira que el Señor nos ha querido enseñar de ejemplos, de todo tipo de ejemplos, para que nosotros aprendamos como hacía Salomón. Salomón disertaba de los árboles y veía, mira, qué sabiduría de Dios. Y veía en los árboles la sabiduría de Dios, la veía en los animales, la veía en situaciones. Y él escribió de todas esas cosas, porque él descubrió a Dios en toda la creación. Y eso, yo digo, a lo mejor también las aguas salutíferas encontró ahí toda esa maravilla. Pero Dios ha creado esas aguas, las aguas que nos rodean. Nosotros necesitamos tomar agua constantemente, 3/4 partes de nosotros es agua. No podemos vivir sin agua. Hay personas que pueden estar 40 días sin comer, pero sin tomar agua se muere. ¿Sí? Porque el cuerpo humano pues funciona con agua, Dios lo hizo así. Ahora, si así es el cuerpo, ¿cuánto es el espíritu? Y esto está hablando de la palabra. Dice que nosotros somos formados por la palabra. Y cuando dice aquí, en estos versículos que yo saqué algunos aquí, algunos ejemplos, cuando David se movía por las aguas de arriba, donde Dios le decía, tú eres rey de Israel, yo te ungí como rey de Israel, y él era un niño, y sabía que no iba a funcionar como rey siendo un niño. Él pues sabía que había un tiempo de preparación, como nosotros que somos hijos, y a veces caminamos como no hijos, y a veces caminamos como hijos, pero somos hijos, no dejamos de ser hijos nunca, ¿no es cierto? Hay hijos que son ovejas negras de la familia, pero son hijos, no dejan de ser hijos por su conducta. Pero él era rey, él no era rey, pero tenía un llamado sobre él, y esa palabra para él pesaba tanto y era tan segura que las muchas palabras o las muchas aguas que vinieran contra él no lo derrumbaban, ni derrumbaban su fe. Por eso cuando recibimos al Señor y comenzamos a caminar juntos, inmediatamente que nos sentimos de que ya Él no está, nos falta todo, es como si, es una sed, como decía David, tengo sed del Dios vivo, tengo sed del Dios vivo, necesito esa agua. Y el Señor mismo dijo, yo soy el agua viva, yo soy el agua viva. Cuando Él dijo eso, hermano, estamos hablando de un tiempo en que no, por ejemplo, aquí este tiempo es facilito, todas las casas tienen agua, ¿verdad? Yo me recuerdo en casa de mi abuela, no, había que coger agua de un pozo. Entonces, para poder lavar los platos y todo, había que sacar agua del pozo. Abuela, saca agua del pozo, me quiero bañar. Entonces, calentarlo. Y entonces era un proceso, y no se botaba el agua así tan fácil como nosotros. Abre la llave y se te olvida que está la llave abierta. No, el agua era algo muy valioso. Y yo no te estoy hablando de un bajaré que haya cayéndose en Cuba. Oye, no hace tantos años, yo no soy Matusalén ni nada de eso. Y yo me recuerdo que mi abuela decía, ¿cuánto quisiera tener aquí la llave de agua y que hay un acueducto aquí que podemos tener agua? Y que, tú sabes, tan rico, hasta el día que por fin le pusieron uno y teníamos ya la ducha. ¡Ay, qué rico! Bañarnos en la ducha, eso era un lujo tremendo.
Ahora, en estos tiempos, para ellos tener un pozo era lo máximo. Era el éxito que podías tener en tu siembra, en todo, porque el agua era imprescindible. Y todavía hoy están los científicos mirando a ver en qué planeta hay agua, porque si hay agua hay vida. Y si ves que no hay agua, dice, no hay vida. Porque si no hay agua, no hay vida. Porque no podemos vivir sin agua. Y entonces andan por ahí descubriendo qué planeta, a ver por ahí que hay agua. Más sin embargo, nosotros tenemos 3/4 partes de agua aquí en la Tierra. La Tierra además que es una parte. Aparte de los ríos, los lagos y todo, el mar es más agua que tierra. ¿Por qué Dios lo hizo así? Bueno, porque Él nos lo quiere mostrar por todos lados, habido y por haber. Jesús así lo hizo. Jesús le hablaba como las ovejas, y le hablaba de la higuera, y Él le mostraba todas aquellas cosas para que ellos relacionaran todo eso con el poder de Él y con la creación de Él. Pero David decía, Él me sacó de las muchas aguas. Que yo sepa, nunca David naufragó. David nunca naufragó. Pero está hablando de aquellos que venían contra de él y lo maldecían, hasta sus propios hermanos le decían, el rey le decía, todos le decían, y él tuvo que huir. Pero dice, pero el Señor me sacó de las muchas palabras, pero él dice las muchas aguas. O sea que en las muchas aguas está hablando de las muchas palabras que vienen de abajo, que son las aguas amargas. Y a veces nosotros, hermanos, nos limitamos o nos frenamos por las muchas palabras de abajo y las maldiciones. Nosotros sabemos, por eso el Señor dice, no maldigáis, bendecid y no maldigáis, ni siquiera ni a los malos los maldigas, ni a los malos. Porque el Señor mismo dice, bendecid a los enemigos también. Y tú dices, eso es contrario al pensamiento de bendecir a los que me hacen mal. Pero aún así el Señor dice, bendecid a los que os maldicen y a los que os persiguen. Porque cuando tú bendices, tú estás proyectando lo mismo que Dios proyecta. Y Dios tiene trato con ellos. Y Dios los dispersa. Y Él se encarga de dispersarlo. Nosotros no tenemos que dispersarlo. El pueblo dice que fue probado ahí junto a las aguas de Meriba. El pueblo de Dios fue probado allí. Dios probaba a su pueblo allí donde están las aguas. ¿No se han fijado que eso pasó allí frente al Mar Rojo? Y eso que es mar, es agua salada, pero es mar. Y ahí los probó. Y el pueblo se paró ahí delante del Mar Rojo y no sabían qué hacer porque tenían enemigos atrás y tenían el mar adelante. Y no sabían qué hacer. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor pues abrió ese Mar Rojo. Sabemos que Él los abrió. Porque Dios tiene toda potestad para poder intervenir en situaciones difíciles. Pero él clamó a Dios, Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Extiende tu vara. Yo te he dado una vara de autoridad, extiende tu mano. Y cuando él extendió la vara, aquel mar se abrió. Y ahí ellos pasaron, dice, en seco. Porque ni siquiera ni se mojaron los pies. Pasaron en seco. Eso fue un milagro, porque si ustedes ven el Mar Rojo, no es un río de San Antonio, del centro. No, es un mar. Sí. El pueblo pasó. Y después los probó allí en el Jordán. Y allí en el Jordán, pues hay que cruzar, porque aquí no hay puente, aquí no hay forma de cruzar, y tenemos que ir al otro lado que está Canaán. Y ahí tenemos que ir ahí a tomar la tierra prometida. Pero tenemos delante de nosotros un río muy grande, enorme, ese sí es un río, pero muy grande y muy movido y muy desbordado. Y Dios lo abrió, pero lo abrió a través de la actitud de los sacerdotes que tenían que entrar, como está levantando un pueblo de sacerdotes y de gente santa, un pueblo de reyes y sacerdotes que son los que se mojan los pies, y abrieron el Jordán. Y entonces el pueblo pasó en seco, pero los sacerdotes se lo mojaron. O sea que los sacerdotes tuvieron que pasar por ese proceso de mojarse. Pero se abrió el Jordán y ellos cruzaron y tomaron la tierra prometida. O sea que vemos que siempre el Señor ha tenido muchos proyectos con el agua, porque nos está enseñando. Pero ahí nosotros encontramos cuando Moisés fue sacado de las aguas. Ah, qué casualidad, ¿verdad? Que Moisés, que iba a ser el libertador del pueblo de Dios, su nombre quiere decir sacado. Moisés quiere decir sacado.
Por eso quizás tenía otro nombre que le puso su mamá, pero cuando la hija del faraón lo adopta y lo saca de las aguas, le dijo, voy a ponerle sacado de las aguas, y le puso Moisés. Qué casualidad ver que tiene un nombre tan curioso. Y ese fue el que sacó al pueblo. Así como fue sacado de las aguas, él pudo sacar también al pueblo de Egipto. Fue usado para eso, su nombre se usó para eso. Aunque la hija del faraón le puso sacado, él no sabía ya en un futuro que él es el que iba a ser usado para sacar al pueblo de la esclavitud. Es muy, podemos decir, es tan importante la palabra y hasta los nombres de los que nosotros vemos aquí. ¿Ustedes no recuerdan que Jesús les cambiaba los nombres a los discípulos? No quiere decir que ahora nosotros nos cambiemos, porque hay por ahí una religión que todo el mundo se cambió los nombres. No. Nosotros nos llamamos Jesús ahora. No necesitamos eso. Pero recuerdan que Jesús le cambió a Simón, le puso piedra, le puso Pedro, que quiere decir piedra, y a cada uno, algunos de ellos le cambió el nombre. Cuando fue a nacer Isaac, le dijo aquel ángel, se va a llamar Risa, porque la verdad que era para reírse un par de viejitos con un bebé. Pues sí, ¿te imaginas? Una mujer de 90 años pariendo, eso para reírse. Y le dijo, le vas a poner Isaac, que quiere decir risa. Porque ella se rió cuando oyó que dijo que va a tener un hijo. Se echó a reír, porque no se va a reír una mujer de 90 años con un marido de 100. Claro, porque uno se va a reír. Dice, pues así todos se van a reír conmigo también, cuando me vean a mí, imagínate. En vez de decir, este es mi tataranieto, no, este es mi hijo. Sí, a mi mamá le pasó eso con mi último hermano, que lo tuvo a los 40 y pico, por ahí. Y le preguntaron allí en maternidad obrera, cuando salió con mi hermano cargado, le dijo si era el nieto. Y mi mamá se dio una enojada. Y dice, no, es mi hijo. Tengo 6, este es el sexto. Este es el sexto. Y lo tuve ya, pues ni lo esperaba. Y ya mi mamá tenía sus canitas por aquí, imagínate. Y nunca a mi mamá se le olvidó esa ofensa que le hicieron. Pero es que ya se veía mayor. Ahora imagínense Sara, que 90 años. Bueno, el Señor usaba los nombres, usaba palabras, usaba, por ejemplo, cuando el nombre de Jesús estaba muy escondido, no se revelaba, nada más que decía que iba a ser Emmanuel, Dios, que quiere decir Dios con nosotros, pero no se sabía el nombre de Jesús. No se sabía, hasta que le dijo el ángel, y se llamará Jesús. Primera vez que se abre, que quiere decir, Jesús quiere decir Salvador, en hebreo, y en griego, Josué, es la misma, él quiere decir lo mismo, Josué y Jesús es la misma el nombre, uno está en griego, otro está en hebreo, pero es lo mismo. Por eso vemos que Josué fue que introdujo a la tierra prometida al pueblo, porque representa ese Salvador también, es un tipo. Pero bueno, vemos nosotros que todo esto quiere decir eso. Ahora bien, vamos al Salmo 104, verso 3. Dice que el Señor establece su aposento entre las aguas. Que yo sepa, Dios no tiene un trono en medio de las aguas, en naturales, porque hay que entender esto espiritualmente. Pero, ¿qué sale de tu boca para que su trono se establezca? Él se establece en esas aguas. Cuando íbamos a ver a Diana, que decía, no se va a morir, el Señor, los médicos dirán, pero estás tú estableciendo por una palabra que es la misma que da Dios. Él se establece en esa palabra. Cuando tú dices, Señor, con todo y por todo, tú eres Dios y yo te amo. Por medio de las circunstancias que yo viva, te estás uniendo exactamente al plan de Dios. Tú eres Dios. En medio de cualquier situación, tú sigues siendo Dios. Nos unimos en ese pensamiento. Estás estableciéndolo en esas aguas. Cuando nosotros vamos con un mensaje completamente diferente, un mensaje de una postura religiosa o una postura que tiene que ver con mi humanidad, mi naturaleza caída, ¿no? En el sentido, yo digo caída en el sentido de que ahí estamos nosotros incrédulos, sin creer, siendo movidos por todo viento que nos mueve, o este viento nos dice, la situación está mala, el otro viento me dice, no confíes en nadie, y tú te mueves en medio de todas esas palabras y todo ese viento. Dios no puede establecer ese trono en ti, no puede.
porque tú tienes que estar sobre la peña, sobre la roca. Por eso es que Jesús venían por aquí y le decía, ¿y tú cómo dices eso? ¿Tú qué sabes? Hijo de Satanás. Lo le dijeron así a Jesús, hijo de Satanás. Si tú haces milagros por Belcebú, que era el dios de las moscas, tú te crees mucho y todavía no tienes tal edad y tú dices que Abraham conoció de ti. Tú eres un mentiroso. A Jesús le dijeron, hermano, cuántas cosas. A Jesús le hicieron canciones para humillarlo. Hay un salmo que dice, los borrachos me zaherían con sus canciones. Le hacían burlas, canciones, y él permanecía firme. Lo que hacía era, mira, callar. Porque al necio tú no lo vas a hacer entender. Y si te pones a discutir con un necio, te haces necio como él. Entonces sí, por eso dice, no te pongas a discutir con un necio, porque vas a la estatura del necio. Mejor mira, que hablen. Cuando Herodes empezó ahí a decirle, él no abrió su boca. Mira que ellos dicen que tú eres el rey de Israel. Sí, tú lo dices. Pero Jesús no discutió con él. O sea que, no, porque yo tengo la autoridad para te salvarte, muchacho. Yo te puedo salvar. Y dice, si no te es dado por el Padre, ni modo. O sea que lo que Jesús hablaba, no lo hablaban los hombres. Porque el que se ve en un peligro, trata de ver cómo saca del peligro, cómo sale del peligro. ¿No le pasó eso a Pedro? ¿Tú eres de eso? No. ¿Tú eres de eso? No. 3 veces. Y en eso el gallo canta. Y le dijo, antes que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Y tú eres de... Y dice, y empezó a maldecir. Oye, Pedro había visto tantos milagros de Jesús. Y en la mera hora de la prueba, no, yo no lo conozco, yo no soy de ellos. No, yo no soy. Y en eso oí el gallo cantar 3 veces, en un momentico, negó a Jesús. Porque no estaba bien afincado sobre la roca. Y lo movió. Cuando tú estás en peligro, hermano, hay gente que está en peligro y no sabe cómo reaccionar. Como siempre yo doy el caso de este muchacho argentino, que Pablo Olivares, que él, pues, hijo de pastor y todo, se apartó y se metió, pues, en otras cosas, ¿no? Ya estaba aburrido de tanta cosa, de tanta iglesia, y se fue, se apartó, y los padres orando y orando, y se metió en un grupo de música, rock y todo ese lío, se tatuó por todos lados, como hacen muchos muchachos, ¿no? Hasta que llegó el momento que lo secuestraron. Como ya tenía dinero, era un artista en concierto, lo secuestraron. Y dice que ahí estaba, imagínate, temblando él. Y en eso viene uno de los secuestradores y le pone la pistola aquí. Y le dice, ¿crees en Dios? Y imagínate, es criado en la iglesia, hermano. Dice, si digo que no, a lo mejor no me mata. Si digo que sí, me va a matar. Pero no puedo decir que no, porque yo sí creo en Dios. Y ahí dijo, sí creo, dice, menos mal, porque si tú llegas a decir que no, te mato. Y se salvó, y ahí se convirtió y dijo, Dios mío, tú me has dado la oportunidad para vivir. Porque sabemos en la historia que hay lugares que han matado gente porque creen en Dios. Y lo soltó, vete. Y desde ese momento él se volvió al Señor. Y ahora anda dando conciertos cristianos por todos lados. Ha hablado hasta en el programa de Don Francisco, ha dado su testimonio en tantos lugares él. ¿Por qué? Porque ahí se dio cuenta que la gracia de Dios aún funcionaba en medio de sus malos pasos que estaba dando. Vio que la gracia de Dios era tan buena, tan hermoso Dios, como lo guardó en medio de una situación tan difícil. Pero la palabra tuvo que ver con su corazón. Él conocía al Señor, pero no lo obedecía. Hay mucha gente que cree en el Señor, pero no le obedece. Pero en el mero momento, pues bueno, ahí él reacciona. Él pone su aposento entre las aguas. Dime cómo habla y te diré que verdaderamente si ese trono está en ti. ¿Sabes que enseguida nosotros descubrimos el espíritu religioso? Porque hay espíritus religiosos que se ocultan muy bien y que, ay, Dios, el Señor, y que para aquí, para allá. Pero tú notas que ahí no hay aguas. Ay, tú notas. Porque la persona que no cree lo dice y no cree, punto y ya. Pero aquellos que creen, pero no quieren entrar en lo que es los caminos del Señor, tú lo notas, que están funcionando en 2 aguas, como decía el apóstol Santiago. No es bueno que salga de ti agua dulce y aguas amargas. No es bueno.
no es aconsejable. Es bueno que te establezcas como Dios realmente te está estableciendo. Y por eso nosotros hoy podemos entender estas cosas. Antes no la entendíamos. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová sobre las muchas aguas. Ese es el Salmo 29, verso 3. Como les digo, hermano, las escrituras hay que leerlas espiritualmente. Porque podemos irnos ahí arriba o aquí al lago Woodlawn y decir, ay, ahí están las voces de Dios, está aquí en las muchas aguas. No, en la palabra, porque tu palabra es la palabra de Él. Cuando tú das una palabra que va de acuerdo a Él, es la palabra de Él, pero es tu palabra junto a la de Él. Esa es agua dulce que está produciendo. A veces tú no le das una palabra a alguien y lo has levantado, y tú te has levantado también, porque le has traído una palabra a una persona que la necesitaba en ese momento, y lo levantabas. Entonces nosotros estamos entendiendo eso. Por eso en Cantares, lo hemos leído, 8:7 dice, y las muchas aguas no pueden apagar el amor. Pero para que esto sea así, tenemos que tener esa relación de amor. Cuando habla ese Cantar de Cantares, que es la relación de aquel rey pastor, que lo vemos nosotros alegóricamente, porque el libro de Cantar de Cantares es un libro que es alegórico. Se refiere al amor del Señor con su amada, con su iglesia, con su pueblo, con cada uno de nosotros, en lo individual y en lo corporal. Y dice, las muchas aguas no van a apagar este amor. Esto es más importante. Yo siempre decía, Señor, ¿cómo es que aquellos cristianos se dejaban matar ahí en ese Coliseo de Roma? ¿O se dejaban matar como se los comían los leones? ¿Y cómo? ¿Qué había en ellos para que ellos, qué fuerza había en ellos para ellos no tener? Quizás tenían miedo, pero ellos no morían con un resentimiento ni un odio, sino que ellos, sí, decían, bueno, si tenemos que morir por causa de Él, morimos. Y murieron mucho, no se puede imaginar. La historia cristiana es la historia más sangrienta que hay. ¿Cuántos creyentes mataron por causa de otras creencias que los hombres no tenían? El apóstol Pablo creía en todo lo que es el Antiguo Testamento, pero no recibía que había gente que se levantara y dijeran que eran cristianos, hablaban de Dios y hablaban de un tal Cristo, que él consideraba que no era, pues, no. Entonces, con todo su corazón, él los llevaba presos y los mandaba para que los mataran, o a ver qué. Pero él lo hacía de corazón, y lo hacía a conciencia que lo que estaba haciendo era algo muy bueno para Dios. Pero todo lo que estaba haciendo era ir contra el mismo Jesús. Él dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Él le dijo, yo no te persigo a ti, Dios, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a esta... No, ¿por qué le das cosas contra ese aguijón? Estás pateando algo que te está hiriendo.